Muy buenas tardes a todos, los acá presentes y también los que nos acompañan a través de la plataforma Zoom. Y el día de hoy en el ciclo de conferencias, hablemos de microbiología industrial y ambiental. El potencial de los microorganismos benéficos para la sostenibilidad agrícola ha sido reconocido por décadas. Sin embargo, la producción agrícola sigue recurriendo a prácticas poco sostenibles y con alto impacto ambiental. En esta conferencia identificaremos los factores que han limitado esta implementación de alternativas microbianas para la protección sostenible de cultivos y el camino que debemos seguir para hacerla realidad. Microbiología para el agro, la brecha entre la idea y la realidad es lo que tenemos como presentación el día de hoy. Nos acompaña el profesor Camilo Andrés Ramírez Cuartas, ingeniero agrónomo, eh, máster en biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en filosofía de la Universidad Católica de Oriente y doctor en fitopatología de la Universidad de Auburn en Estados Unidos, profesor del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia y director científico de Invacter SAS. Y también nos acompaña en algunos cursos en la Escuela de Microbiología y también ha permitido pues que algunos de sus proyectos de investigación lo acompañen también en la escuela. Entonces, bueno, profesor, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a los que están acá, a los que escuchan por la conexión. Pues en primer lugar, un agradecimiento para el grupo de es Biotransformaciones, ¿cierto? El grupo de Biotransformaciones por la invitación. Eh, Muchas gracias y en general a la Escuela de Microbiología, a la que siempre pues he estado bastante cerca por mi ejercicio, a pesar de que yo soy pues del Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y de hecho nuestro grupo de investigación, que es Biotecnología Microbiana Agroambiental, es un grupo que hoy compartimos entre las dos dependencias. Entonces, y de hecho por muchas épocas, quizás la mayoría del tiempo, tenemos más estudiantes de los dos programas de ustedes en la Escuela de Microbiología que el mismo Biología. Entonces, estamos bastante integrados. Bueno, básicamente atendiendo a lo que me informaron que es el objetivo de este espacio, preparé algunas diapositivas con un ánimo, digamos, de contextualización de la conversación, tratando, entiendo yo, no es tanto de entrar en demasiado detalle técnico, y verán pues que no fue mi intención entrar en detalles técnicos, sino más en un tema de contexto para lo que el título refleja, o sea, cómo llevar microbiología para el agro y eso que represente. Como verán, pues el subtítulo que le quise poner es la brecha entre idea y realidad, ¿vale? Entonces, pues en primer lugar, para ambientar un poquitico la conversación, lo primero que me gustaría decir es que cuando estamos hablando de llevar microbiología para el agro y ustedes siendo una escuela de microbiología y siendo microbiólogos de formación, van a ver que el tema central al que yo quisiera invitar que se acerquen mucho más es al tema de la producción agrícola, ¿sí? Que claro, desde la orilla el microbiólogo tiene unas miradas, pero yo lo que quiero invitar es a que hagan un poquitico casi que lo que yo traté de hacer en mi vida desde la otra orilla. Y es que yo me interesé por los microbios y sin ser de formación microbiólogo, le dediqué mucha energía y le dediqué mucha fuerza a aprender más de microbios, pero suficiente, o sea, no en superficie. Y creo que eso es básicamente, me adelanto al mensaje central de esto, es básicamente lo que tenemos que hacer si queremos llevar microbiología hacia el agro. Yo creo que hay que entender más las mismas personas, no solamente hacer equipos interdisciplinarios, sino que cada uno de nosotros debe entender más del espectro completo. Y vamos a hablar un poquito de eso. En primer lugar, porque digamos, el tema de los microorganismos en la agricultura es un tema hoy de moda y lleva de moda pues muchísimo tiempo. O sea, desde los años 70 hay una gran cantidad de publicaciones a nivel mundial. Los 80 se desarrollan con eso. Los 90 empiezan a haber usos prácticos, incluyendo en Colombia. O sea, en Colombia tenemos el primer uso práctico de campo con un microorganismo que es el hongo Beauveria bassiana,
ante la llegada de una plaga que quizás algunos de ustedes hasta recuerden haber visto por noticias, que es la broca del café. Es un cucarroncito, un coleóptero escolítido que ataca las cerezas de café, las perfora, y llegó a Colombia siendo una plaga exótica, entonces por lo tanto no tenía enemigos naturales, y eso hace que explote bastante la población de la plaga, y eso era una amenaza al rubro más importante del país. Dentro de las estrategias que lideró la Federación de Cafeteros, particularmente el Centro Nacional de Investigaciones del Café, CENICAFE, estuvo la introducción de Beauveria bassiana. Entonces, ese es el primer gran dato. Entonces, estamos hablando de 1992, más o menos, cuando se dio esto. Entonces, verán pues que ya el uso práctico está bien atrás, y lo que ha sido pues del 2000 hacia acá, tenemos la explosión del análisis de microbiomas, que incluso mucha gente pues no tiene en cuenta. La explosión del análisis de microbiomas se da en gran medida también por los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos, porque ante esos ataques se prendieron varias líneas de acción allá, y una era la acción de buscar componentes antimicrobianos para potenciales ataques bioterroristas que estimaban que iban a llegar, y sabemos que llegaron algunos con anthrax semanas después. Entonces, eso estimuló que se pudiera hacer estudios metagenómicos con el ánimo de buscar de la manera más eficientemente posible nuevos genes asociados a antibióticos para atacar potencialmente cualquier agente bioterrorista. Entonces, esas inyecciones de dinero en 2001 en adelante estimuló mucho el desarrollo de los microbiomas desde los Estados Unidos y ahí en adelante. Entonces, ya venimos en la era de los microbiomas en estos últimos 20 y punta de años. A la par que seguían empezando industrias y eso. Póngale a esto adicionalmente el interés de algunas multinacionales en los últimos 10, 12 años, quizás 15 años, 10, 15 años, en ir reemplazando algunos productos de su portafolio que eran de agroquímicos para control de plagas, control de enfermedades, reemplazarlos por microorganismos. Entonces, digamos que hay muchas vertientes que llaman a el interés que tienen los microorganismos, la importancia que ellos tienen en la producción agrícola, ¿sí? Entonces, en ese ámbito es que nos estaríamos moviendo aquí. Y en general, digamos que los microorganismos benéficos para agricultura se limitan entonces a dos escenarios, o se extienden en dos escenarios. Uno de los microorganismos para ayudar en la nutrición vegetal y el otro en la protección de cultivos. Protección entendido como la protección contra insectos, que le llamamos normalmente plagas, insectos plaga, insectos o ácaros, que no son insectos, ellos son artrópodos, pero no insecta, y todo lo que son las enfermedades infecciosas, ¿sí? O sea, los microorganismos patogénicos en plantas. Hay microorganismos benéficos que se utilizan para eso y muchos que se pueden utilizar para nutrición. De esto, si uno va a la literatura, va a encontrar N.000 publicaciones, ¿sí? Colombia ha sido, yo creo que protagonista en eso desde muy temprano, quizás eso lo especulo yo, quizás por la llegada de la broca del café en los 90s, se haya estimulado un interés desde muchos sectores que ha estimulado que haya trabajo en microbiología de benéficos para agricultura. Entonces, de hecho, en Latinoamérica yo creo que Colombia, si no es el líder, que obviamente esas son cosas difíciles de medir, es uno de los líderes. Sí, es uno de los principales y podría ser el principal. De pronto ya a esta altura con Brasil pues a la cabeza, pero con mucha historia acá. Entonces, en general, aquí es donde están como el potencial de eso. Y miremos un poquito el contexto global para que se den cuenta cómo esto sigue muy de moda. En este lado, me imagino que verán el cursor también, pongamos el cursor, es el puntero láser, para que lo vean mejor. Sobre este lado, ustedes estarían observando la cantidad de productos que hasta hace un par de años estaban siendo prohibidos en diferentes países, en Brasil, en los Estados Unidos, en China,
la Unión Europea, las de acá del centro, por las reglamentaciones de residualidad, o sea, no querían residuos de esos agroquímicos. Entonces, como verán, es un panorama en el que no solamente ya hay muchos productos prohibidos, sino que adicionalmente se están incrementando esos productos prohibidos. ¿Eso qué hace? Limita los recursos que tienen los agricultores para poder manejar sus plagas, sus enfermedades y su nutrición, y eso es otro de los escenarios que han estimulado mucho el desarrollo de microorganismos benéficos o productos a base de microorganismos benéficos. Acá, sobre este lado, ustedes pueden ver en general cómo eso se ha ido traduciendo en un incremento altamente significativo de inoculantes, del mercado de inoculantes o de productos microbianos alrededor del mundo. Este era el mercado en 2023, 8.93 billones gringos, ¿cierto? O sea, 8.930 millones de dólares. Y estimando que a 2028, o sea, en el lapso de 5 años, y va bien esta proyección, se podía duplicar. Eso es un mercado ya gigantesco, lo cual muestra que hay un interés creciente. No obstante, pues vamos a ver que igual eso sigue siendo pequeño comparado para lo que es el tamaño de la agricultura. Pero este es el contexto mundial. Y si ya fuera de eso, venimos y miramos un poco nuestro contexto interno, digamos desde la microbiología, pues vamos a ver una cosa inicial. Primero, que el potencial que tenemos es gigantesco. Yo me imagino que algunos de los que nos acompañan, de los que estén en conexión, ustedes que están acá, habrán visto este árbol filogenético que fue publicado en 2016 en Nature Microbiology y que representa toda la diversidad microbiana, toda la diversidad biológica a la fecha. Y acá lo interesante es que todo lo que son eucariota, o sea, todo lo que son los macroorganismos, y póngale muchos de los microorganismos, están solo en esta colita, o sea, casi todos son procariota, ¿cierto? Son arquea y eubacteria. Es decir, la diversidad es gigantesca de opciones. Entonces, ese ambiente favorable a nivel mundial, más esa visión interna en el desarrollo de la microbiología, de saber que tenemos una diversidad gigante de cosas, va estimulando a que digamos, venga, aquí hay un potencial gigantesco en la biodiversidad, en la microbiodiversidad, para desarrollar nuevas cosas, para descubrir nuevas cosas. Eso está en el ambiente, pero notemos, y por eso traigo estos dos recuadros acá, algunas particularidades, unas cosas que me llaman a mí bastante la atención. Acá yo tengo, de lo que pude levantar de datos, esto es en el mercado norteamericano, la cantidad de productos por grupo de microorganismos, ¿cierto? Bacteria, hongos, virus y protozoo. Como verán aquí, la mayoría de los productos son de tipo bacteriano en los Estados Unidos. Cuando tú vas a Colombia y no hay buenas actualizaciones en los últimos 5 años, por eso tengo de 2020, yo mismo cogí los datos del ICA, del Instituto Colombiano Agropecuario, conté los productos que estaban registrados. Uno encuentra que la inmensa mayoría son productos de hongos, basados en hongos. La inmensa mayoría. Miren que en Estados Unidos es muy distinto. Y que en bacterias era un mínimo de productos registrados con producción en Colombia. Y esto naranjadito son los importados. Es decir, aún con los importados era poquito y de producción nacional muy poco. Yo creo que esto nos habla sobre la innovación. De otras cosas, ¿por qué? Porque los productos basados en hongos pues son de una demanda tecnológica mucho menor que los productos basados en bacterias, en términos de la bioproducción, ¿cierto? De los bioprocesos. Entonces, ya esto es especulación mía, no hay estudios pues, que puedan aportar datos que pongan todavía como en evaluación la hipótesis, pero mi hipótesis es que los hongos se desarrollaron mucho más rápido en Colombia porque son más fáciles de fermentar, son más fáciles de producir a escala, pero que en general hemos tenido muy poco escenario de innovación en Colombia para estas cosas, ¿vale? Y entonces aquí me gustaría que entonces llevarlos a ustedes por un pequeño análisis en el llevar los microbios hasta el campo.
Entonces, lo que normalmente nosotros, acá pues tapa un poquitico esto de arriba, pero dejémoslo ahí. A ver. No, este no se mueve, el de arriba no se mueve. Dejémoslo ahí. Normalmente, desde el punto de vista del microbiólogo o del biólogo que trabaja en esto, el que trabaja en investigación, que conoce pues, ese potencial, que le pueden haber contado de, el escenario favorable que hay para los microbios, casi siempre estamos trabajando y considerando, bueno, la ciencia pesada está acá en el laboratorio, ¿cómo hacemos para llevar eso que yo veo interesante acá en el laboratorio? ¿Cómo hago para llevarlo al campo? ¿Listo? ¿Cómo llevarlo a agricultores medianos o pequeños o cómo llevarlo a la gran agroindustria? Vean que yo ya aquí empecé incluso a segmentar cosas. No es toda la agricultura, hay agriculturas, son diferentes. Y eso es simplemente una categorización en dos. Podríamos subdividir, encontrar, fragmentar mucho más esos mercados. Y estos dos tienen, por ejemplo, condiciones bastante distintas. Pero bueno, el punto siempre es cómo llevarlo del laboratorio al campo. Esa es la pregunta que nos hacemos. Y aquí mi reflexión es más o menos la siguiente. Primero les quiero introducir esta reflexión a través de mostrarles un caso. Les voy a mostrar un caso real. Este es un tipo de productos que ustedes, si van hoy al campo, van a encontrar cantidades de referencia. Van a fincas y van a encontrar una gran cantidad de agricultores, muchas instituciones, sobre todo de tipo social, incluso algunas estatales, promoviendo el uso de lo que se llaman los biopreparados microbianos, otras veces se dicen bioles. Súper popular. ¿Qué son estos? Miren, son normalmente, bueno, primero, es un nombre para una gran diversidad de productos. Ahí caen N mil cosas. En gran medida estamos hablando de productos en los que se pone una fuente de carbono, unas fuentes de nitrógeno, algunas comiditas y se fermenta. ¿Listo? O sea, se pone a crecer. Esto, como verán, incluso tiene el plan de ser anaerobio y entonces esto lo tapan bien, le hacen una salida de los gases simplemente para que no se estalle la caneca. Hay algunos que incluso creen que eso está aireado, o sea, a mí me ha tocado decirle a muchos, no, pero vean, esto es anaerobio. No, no, profe, no, mi proceso no es anaerobio porque yo le tengo un motor de pecera y eso, y se agita 2 veces al día. Y yo, bueno, ahí está seguramente oxigenando aproximadamente el 0,1% de tu volumen, todo el resto está sin oxigenar. Es decir, incluso la gente se imagina que con esas prácticas está logrando oxigenar lo que a los ingenieros les toca bastante, con bastante dificultad, y que es oxigenar líquidos por la poca difusión que tiene el oxígeno en los líquidos. Bueno, entonces hay varias versiones de esto. Algunas veces no es solo el microbio, sino que le adicionan rocas, le adicionan algunas sales, pero no en mucha proporción. Se prepara eso y se aplica en campo. Esto es quizás la tecnología que hoy en día yo creo que puede ser la más popular, al menos en el orden informal, o sea, no con empresas detrás, pero es bastante popular entre los agricultores colombianos y va creciendo en otras partes de Latinoamérica, bastante, como una forma de utilizar microbios. Entonces la gente dice, no, es que yo produzco microbios, o compran un producto con algún microorganismo, lo echan en estas canecas, lo revuelven, y al ver que crecen microbios y que huele a crecimiento microbiano, se imaginan que está creciendo su microbio. No, no, es que yo lo cultivo, profe, yo lo cultivo, ¿cierto? Entonces ese tipo, esto es bastante común hoy en día. Les voy a mostrar aquí unas fotografías de una visita que hice técnica en 2022 a una finca de aguacatejas, uno de los productos de exportación más importantes de Colombia. Cuando llegué se empezaban a ver los árboles así, ¿cierto? Para el que no tiene ojo de agrónomo, podría incluso ver que los arbolitos ahí van. Para el que tiene ojo de agrónomo, ya ahí empezaba a ver una debacle, que se la pueden ver un poco más acá. Miren los árboles, ¿sí? Una gran proporción muertos, todos estos que tú ves amarillos o rojizos, todos son síntomas de deficiencia nutricional, quizás de enfermedades, pero al final se manifiestan como deficiencias nutricionales, árboles muertos. Y aquí hay, por ejemplo, dos acercamientos a árboles, ¿sí? Miren, árboles totalmente muertos. Al momento de mi visita, el 60% de la finca estaba muerto. Era una finca de aproximadamente 70, 60 hectáreas de producción, totalmente orgánica, entonces tenía las certificaciones, lo cual vale mucho dinero certificarlo, porque uno lo certifican uno gratis, eso tiene que ir la certificadora, hay que pagarle, hay que hacer examen, está durante años, daba empleo en la zona y esta empresa se quebró, ¿sí?
el punto central del manejo orgánico, teoría, era el uso de biopreparados. Los biopreparados eran el componente central del manejo agronómico del cultivo. Cuando uno va y mira eso, se encontraba cosas que el agrónomo va a mirar de inmediato. Aquí yo le estoy presentando recortes de los análisis de suelos de esa finca para diferentes lotes del 1 al 7 y están algunos parámetros, algunos elementos en el suelo y esto. Entonces, solo para mostrarles aquí, miren los contenidos de fósforo, 2.6 y algunos incluso de 0.2. Estos son los niveles de fósforo más bajos que he visto yo en mi vida, y créanme que ya mi vida es larga en agronomía. Para el caso de la mayoría de plantas se necesita que hayan por lo menos 15 a 30 partes por millón, y si es aguacateja se necesitan 40 a 60 partes por millón, y eso era lo que estaba, ¿sí? Entonces ya entendía uno qué le pasó a esos árboles, se murieron de inanición, se murieron de hambre, y eso no solo pasó con el fósforo. Si vamos aquí, miramos calcio, miramos potasio, miramos magnesio, también están muy por debajo de los niveles que requiere el cultivo. Cuando esto pasa, de inmediato la sensación de la gente de los microbios no sirven, ¿sí? Ah, es que sí, es que lo manejan con microbios y los microbios no sirven. Yo por eso fui muy cuidadoso en lo que escribí sobre el lado, y digo, plantación de aguacatejas manejada de manera inadecuada con biopreparados. El hecho de los biopreparados todavía está en estudio, incluso pues yo he encontrado muy pocas publicaciones, he hecho muy poca ciencia con esto. Esta es una de las pocas que me he encontrado, pero dice qué tan efectivos son los microorganismos eficientes, los microorganismos efectivos, que es uno de los nombres que reciben una de las tantas variantes que tienen los bioles. Resultados de un estudio de campo en un clima templado, esto es un estudio que hicieron en Suiza, y aquí yo simplemente señalé que nosotros concluimos desde nuestros resultados que los microorganismos efectivos no mejoraron la productividad ni la calidad del suelo durante la aplicación en 4 años, ¿cierto? O sea, no encontró mucho efecto, y esto es lo más frecuente que se puede ver. Es decir, todavía hay mucha ciencia y mucho testeo que hay que hacer con esto, pero lo que sí queda claro, por lo menos de un caso como el que les acabo de presentar, de una debacle agrícola de ese tamaño que quiebra al que sea, ¿cierto? De esa quiebra no se para nadie, eso se lo aseguro. O sea, ahí había mucha plata, pararse de eso, yo creo que no es posible. Tiene que ver con que no se estaban conociendo bien las cosas, ¿cierto? Para los que trabajamos en microbiología, yo creo que sí podemos entender que el papel de los microbios puede ser importante, pero que no lo hacen todo, ¿sí? O sea, que esto hay que entenderlo bien en el contexto. Y hacia allá es hacia donde me estoy moviendo con el mensaje, de contarles que si queremos llevar bien los microbios, tenemos que saber del contexto, tenemos que saber de producción agrícola. Así como cuando se estudia microbiología y bioanálisis, por ejemplo, se hace mucho énfasis en fundamentos de salud humana, de clínica, y se ven materias, incluso inmunología y cosas de esas, que son sobre todo materias, más que de microbiología, terminan siendo de fisiología humana. Quienes quieran aplicar la microbiología en el agro, yo creo que tendrán que meterse a estudiar también temas del agro de la misma manera, porque si no se terminan haciendo cosas como las que fueron ahí. Y yo creo que teniendo en cuenta lo siguiente, nosotros estamos en una ciencia, sabemos que lo que queremos es hacer ciencia, y que el objetivo de la ciencia para muchos es conocer el mundo, ¿cierto? O sea, tener la realidad y hacernos una representación del mundo pensando en que la queremos conocer, pero con frecuencia, sobre todo en el ámbito académico, se nos obliga que también el papel de la ciencia no es solo conocer, también el papel es transformar, ¿sí? Para transformar requerimos normalmente conocer, ¿cierto? Pero con conocer no transformas. Y esta parte se queda muchas veces por fuera en el ejercicio de nosotros en la academia, y desatiende a que realmente en ciencia tenemos dos grandes motivaciones para hacernos nuestras preguntas y nuestros proyectos de investigación. Una es la curiosidad, o sea, las preguntas fundamentales, nos parece interesante, qué pasa con las poblaciones en un cierto suelo, qué pasa con las poblaciones o la dinámica de un cierto microorganismo, pero tenemos también el motor de la necesidad, ¿sí? O sea, ¿qué necesitamos para desarrollarnos? ¿Sí? Entonces, si hablamos del desarrollo en un país como el de nosotros, pues estamos hablando de que necesitamos hacer transformaciones y que la ciencia
juega un papel esencial en esa transformación. Hay que hacerlo. Y entonces aquí vuelvo a esta diapositiva, y es que cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo llevo eso que llevo en el laboratorio, esos microorganismos muy potentes, cómo los llevo hasta el campo? Realmente yo creo que ahí hay que mirar, que es que en esa foto anterior solamente habían algunas partes de la historia y se nos pasan con mucha frecuencia, con mucha facilidad, todo el resto de cosas que hay que integrar en el proceso de llevar algo desde un laboratorio de microbiología hasta el uso en un espacio agrícola. Y aquí resumí, pues algunos, sí, uno es que la única ciencia involucrada no es la microbiología, o sea, también hay que hablar de ciencias vegetales, de ciencia de plantas y ciencia del suelo, ¿sí? O sea, tú no solo en el laboratorio, por muchos análisis sofisticados que puedas hacer, químicos, moleculares, con eso no estás encontrando la evidencia suficientemente sólida de que eso genera un efecto en plantas. Tienes que ir a las plantas, tienes que aprender a hacer experimentación, a entender la fisiología de las plantas, un poco del funcionamiento del suelo, de sus propiedades físicas, químicas, además de las biológicas, ¿vale? Hay que entender de bioprocesos y eso pues el grupo que organiza esto siempre lo podrá decir mejor que yo, pero para producir microorganismos ya estamos diciendo es producirlos en un escenario en el que tendrá que ser en primer lugar costo efectivo, o sea, no puede ser costoso y si sale costoso ya no sirve. Eso es hacer biotecnología, o sea, la biotecnología no es solamente hacer hacer algo con componentes vivos, es hacer algo con componentes vivos y que sí se puede hacer en la vida real, que se puede hacer de manera permanente. Para que se haga tiene que ser costo efectivo. Si sale más caro el caldo que los huevos, como diríamos en Antioquia, nadie lo va a hacer. No creaste nada si es demasiado costoso. Listo, no creaste nada. ¿En qué momento, pensemos nosotros, los microbiólogos o los científicos que estamos en el principio de los procesos nos empezamos a preguntar por los costos de un bioproceso? Normalmente es al final, cuando vemos que ya todo como que funciona muy bacano, muy chévere. Ahí nos empezamos a preguntar por los costos. Y ahí se caen, yo creo que mucha más de la mitad de los proyectos. Incluso la gente sigue adelante y no se dan cuenta de que eso era ultra costoso hasta 5, 6, 7 años después de que le han estado trabajando una tecnología, una cosa que se podía haber anticipado, ¿listo? O que estás trabajando con un microorganismo que no es susceptible de escalar en un bioproceso, un microorganismo no cultivable, por ejemplo. El interés en los microorganismos no cultivables es muy interesante, yo creo que muy estimulante desde el punto de vista de la ciencia básica. Ojalá fuéramos capaces de cultivar algunos de esos, pero ya eso es una limitante si queremos hacer biotecnología con ellos. Si no los puedes cultivar, no los puedes multiplicar, ¿qué vas a hacer? Sí, pero, entonces hay que meterle a eso ciencia de bioprocesos. Y hay que meterle unas cosas que pues pareciera que todos entendemos, pero que yo he visto o tengo la impresión de que en la vida real, ya en la hora de actuar, no lo entendemos. Y es que también se necesitan ciencias económicas y contables. O sea, esto no es solamente, la ciencia no es solamente la ciencia del laboratorio. O sea, saber de economía, de contabilidad es indispensable para poder llevar productos desde el laboratorio hasta los campos. Es indispensable, ¿sí? Tienes que, claro, en tu equipo tendrás que tener gente con eso, pero yo creo que también el microbiólogo tiene que entender unos fundamentos de eso. Si no entiende suficiente, sino que se va a basar en actos de fe, en su contador o en un economista que consulte por fuera, siempre se va a quedar medio. Porque ese economista o ese contador le aseguro que tampoco van a entender suficiente microbiología. Entonces ahí se vuelve un diálogo de sordos, ¿no? O sea, ninguno se escucha al otro, se hablan y no se entienden, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y súmele a esto todo lo que son las ciencias de la administración, porque hay que hacer una logística. O sea, es que los agricultores están afuera. Además, ¿cómo vas a estar alimentando tus preguntas de investigación? ¿Sí? O sea, son las que uno, un investigador, entre el aula de clases y el laboratorio, se va a estar imaginando que son las preguntas correctas. ¿Qué sistema tenemos para saber que un agricultor realmente tiene esa pregunta? Constantemente decimos, sí, los agricultores, eso le interesaría a mucha gente. Ahí es una de las fases donde se caen los proyectos agrícolas con frecuencia, que la gente se imaginó que tenía un mercado y no lo tenía. ¿Qué significa no tener un mercado? Que no hay suficiente gente que le interese, que no le estás haciendo bien a suficiente gente, son muy poquitos. Y por lo tanto, tu creación biotecnológica
carece de interés. O sea, no le estás transformando la vida a nadie, a nada, ¿sí? O sea, hay que tener esos feedback muy bien hechos que requieren que superemos lo que yo llamo una visión fragmentaria de la ciencia y que realmente hay que integrarla en una visión más holística. Entonces ya eso que era ir del laboratorio al campo, realmente tendrá que pasar por pruebas en plantas, ¿sí? Tanto en invernadero como campo, por bioprocesos, por ciencias de la administración, ciencias contables, ciencias económicas, ciencias de las organizaciones, ciencias del comportamiento, porque es que también hay que entender a los agricultores, hay que entender también al sector empresarial y de todo. Ay, ¿a qué hora van a entender todo eso en la vida? Bueno, ahí está el reto. Tenemos que entender un poquitico, quizás no ser expertos en todo, pero yo creo que sí hay que entender un poco más en vez de tomar la posición facilista de que no, yo busco al que sepa, no, búsquelo y usted entiende un poquito porque pueda hablar con él. Sí, o sea, no se trata que es que tenemos que hablar con todo el mundo, entonces yo busco quien hable inglés, quien hable coreano, quien hable chino, y usted habla español. Sí, ¿cómo se comunican ustedes como equipo frente a los otros? Usted tiene que entender un poquitico o de coreano, o de chino, o todos entender un poquitico de inglés para que tengan algo en común. ¿Sí? Es más o menos la analogía que yo quería presentar. Eso es lo que llamo que hay que tener una visión holística nosotros como los investigadores. Eso cada vez se viene poniendo más, incluso en la literatura científica. Aquí les estoy mostrando un paper, este es de 2021, que dice realidades y esperanzas en la aplicación de herramientas microbianas en la agricultura. Y además de señalar, digamos, estos de unos autores australianos, además de señalar pues algunos componentes, que es lo típico que hacemos como investigadores, bueno, que hay que investigar, etcétera, hacen algo que me parece interesante, separan preguntas fundamentales de preguntas que son, ellos lo llaman translational questions, ¿cierto? Como preguntas de traducción, o sea, son preguntas, no las llaman incluso applied questions, no le dicen aplicadas, dicen es como de cómo pasar a los agricultores y miremos como qué tipos de cosas ponen, cuáles son los requerimientos de colonización cuando un inoculante microbiano es introducido. Los inoculantes microbianos tienen ventajas competitivas sobre los microbiomas nativos. ¿Cuáles son los principales procesos para mejorar la colonización de un inoculante? ¿Cuáles son los requerimientos de formulación y viabilidad durante el proceso de almacenamiento y transporte? Hay que conocer de eso. ¿Cuáles son los mejores tiempos y modos de aplicación de los inoculantes microbianos? Vea, todas las publicaciones que hay, esa última pregunta yo me la encuentro cada que voy a campo y el 80% de las veces yo tengo que responder que yo tampoco sé. Así de sencillo. Y es una pregunta aparentemente súper obvia, pero ¿por qué? Pues no investigamos en eso. Entonces, pareciera que no hablamos suficiente con los agricultores. Y cierro con decir que esto yo creo que en Colombia se ve un poquito agravado porque no tenemos un buen sistema de extensión. No hay un sistema de extensión, hay supuestamente pues algo desde de extensión agropecuaria. Desde el gobierno nacional se vienen haciendo algunos esfuerzos, el gobierno actual pues desde el principio puso un foco en eso, pero pues lastimosamente no logró ningún efecto ni ninguna transformación. Y ha sido una carencia que hemos tenido por siempre y seguimos teniendo. Cuando uno mira a los Estados Unidos, ellos tienen un sistema de extensión muy completo, donde está el orden federal, o sea, la nación. Cada estado tiene también unos componentes y a nivel local, o sea, dentro del estado, cada condado va teniendo, como verán, miren, arranquemos desde lo local. En lo local ellos tienen unos oficiales, ¿cierto? Unas personas de extensión, un staff profesional, tienen incluso voluntarios. Si tú vas al estado, ellos tienen las universidades que llaman land grant, o sea, el equivalente a las universidades públicas en Colombia. Y todas esas universidades tienen obligación de hacer extensión. Entonces el sistema se conecta, el sistema local se conecta con las universidades, la universidad tiene que responder por eso. Y esas universidades se conectan con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, ¿cierto? O el National Institute of Food and Agriculture, ¿cierto? Que es otro de los que está ahí. Entonces logran integrar un poco más. Cuando venimos a Colombia, ¿quién hace la extensión agrícola en Colombia? Supuestamente la hacían unas entidades en los municipios que llaman UMATAS. Eso no tiene conexión alguna. Primero, están debilitadas. Segundo, ¿qué conexión tenía con las universidades? Cero. ¿Qué conexión tenemos nosotros institucional como universitarios, como comunidad universitaria con los agricultores? Cero. O sea, es cuando puntualmente se busca. Esa carencia nos está pesando mucho y creo que es una de las cosas que perjudica el hecho de, o nuestro deseo de llevar la microbiología para el agro, ¿cierto? Hasta el agro. Bueno, ese era más o menos el contexto que
que quería presentarles y el llamado a que debemos trabajar en eso y que no es solo haciendo agricultura, sino que hay que pedalearle a muchos otros frentes. Vale, listo. Profe Camilo. Ah, bueno, y está funcionando. Sí. Aló, aló. Aló, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Ah, me siento con él. Listo. Para no sentirme solo. ¿Qué? Listo, muy bien. Bueno, primero Camilo, agradecerte por participar pues de estas charlas que desde el grupo de investigación consideramos que eran muy valiosas porque nos permiten ver también la academia desde otros puntos de vista y tener la oportunidad de conocer personas que desde su experiencia nos compartan otras preguntas muy distintas a las que de pronto en el aula nos hacemos, entonces entra a enriquecer mucho en realidad pues lo que queremos en el programa de microbiología industrial y ambiental. Y de igual manera, pues el hecho de hacerlo también de manera presencial y virtual es precisamente para que nuestros estudiantes en regiones también se conecten con este tipo de situaciones que consideramos que son valiosas y de las cuales espero pues que ahorita aparezcan algunas preguntas que te podamos formular. De pronto elaboro una pregunta inicial, es desde... Ah, En el sí. chat, a través del chat. Vea. A través del chat. Bueno, ahorita miramos en un momentico y tratamos de resolverlas. Sí, que nos formulen las preguntas y se las hacemos saber al profesor Camilo. Bueno, yo partiría de pronto, profesor Camilo, em, de pronto por el final de la presentación. Veíamos que hay una desarticulación entre lo que está ocurriendo en realidad en el campo y lo que nosotros desde la academia podemos hacer. De pronto la pregunta va en la dirección, bueno, ¿cómo hacemos esa integración? ¿Cómo hacemos posible de que esa conexión fluya? Y entra la frase que tenías en tu presentación, ¿cómo cerrar esa brecha? O sea, ¿cómo hacer eso que los mismos estudiantes, ya sea estando aquí en Medellín o los que están en regiones, conversando con las personas en las distintas sedes y las situaciones de campo, cómo ellos pueden acercarse un poco como a cerrar esa brecha, a ver cómo desde la academia ellos también pueden entrar a aportar en ese tipo de soluciones. Sí. Yo creo, profe, o al menos mi llamado hoy en día es a que seamos un poco más polifacéticos. O sea, yo creo que especialistas en diferentes áreas, buenos tenemos en Colombia. Sí, o sea, eso no tengo duda de que aquí tenemos, incluso parte de estos problemas, pues así tengan un sistema mucho mejor en los Estados Unidos de extensión, tampoco es que allá no haya problemas, no, allá también los hay. Y se quedan muchos problemas sin atender. Pero acá yo creo que es más pronunciado el tema de que necesitamos un poco más de interdisciplinariedad, pero en el sentido de personas polifacéticas. Es decir, tenemos que apasionarnos un poco más con las preguntas de todo tipo. Casi que mi llamado es a que la curiosidad académica, la curiosidad de la academia, la extendamos a otras áreas que aquella de especialidad que haya sido mi amor primero, como dice la Biblia. Así sea lo que yo entré a estudiar, en el sentido en que yo la quiera llevar a otras cosas, creo que es indispensable en que nos entusiasmemos a aprender de otras áreas. O sea, no solo a buscar personas o interlocutores en las otras áreas. Eso hay que hacerlo, pero hay que aprender un poco de esas áreas. Eh, para poder tener un diálogo que no sea de sordos, es decir, que realmente podamos conversar. No creo que sea posible conversar entre personas que tienen casi cero conocimiento de la otra área. Entonces, de alguna manera, todas esas áreas, si se me pudieron haber escapado algunas seguramente, todas esas áreas que yo planteé ahí, yo creo que es necesario aprender un poco y que hay que hacer, apasionarse un poquito, o sea, abrirse, me gustan los microbios, listo, ese seguirá siendo tu esencia, eh, pero, pero yo creo que si quieres llevarlo hasta una realidad, en este caso está el agro, aprende esas otras cosas que están en el camino, ¿sí? Entonces, desde agricultura, pero las cosas que estaban de por medio también.
A mí me ha tocado todo ese camino, ¿sí? Porque yo pues, vengo desde la agricultura, entonces, pero yo para trabajar con microbios tuve que aprender de microbios y en los últimos años, en los últimos 8 o 10 años he tenido que empezar a entender así sea lo básico del funcionamiento de bioreactores, ¿sí? Pues yo, ¿qué sabía? No, nada, yo nunca me había hecho con bioreactores. Toca aprender. Hombre, aprendo lo suficiente para reemplazar al especialista, jamás. Eso pues ya no me dio tiempo. Ojalá me hubiera dado tiempo. Pero sí es aprender lo suficiente para poderme sentar a conversar con el otro y decirle, venga, esto es así, esto es así. O que me digan y yo entienda y podamos buscarle viabilidad a algo. Entonces, la respuesta es ser más polifacético, apasionarnos más con otras áreas. Muy bien. Le voy a dar la oportunidad a la profesora Lina que nos quiere compartir. Ajá. Hay que leer. Bueno, profe, muchas gracias. De verdad, muy chévere tu charla en el sentido de que nos abres esa ventana como de esa mirada hacia lo más integral, que creo que es muy clave. Y justamente en esa dirección quería preguntarte, pues desde tu experiencia, incluso de la empresa que ahorita ojalá nos cuentes un poquito sobre ella, em, la experiencia de cómo funcionan las instituciones que tienen que ver con todos estos desarrollos, las instituciones colombianas, las que ahorita decías de la UMATA, que no estaba ya funcional, pero en este momento, ¿cómo está articulada toda esa estructura institucional alrededor del agro para poder desarrollar estos productos que terminan siendo novedosos? Eso es como una primera pregunta. Y la segunda es, eh, ante estos casos fallidos, que son además los artículos que insisten en que no hay una buena o una diferencia significativa. ¿Cómo ves, tú que has estado pues trabajando en este sector, cómo es la respuesta de los campesinos, de los agricultores con estos nuevos desarrollos? O sea, ¿siguen siendo rechazados o están en una apertura o cuando tú llegas y les explicas, entonces la aceptan y la implementan? Entonces esas dos preguntas, profe. Tengo Bueno, más, pero esas por ahora. listo, profe. No, muchas gracias. Muy buenas preguntas las dos. Bueno, la primera es, a ver, el cuento acá de extensión agrícola en Colombia, en mi opinión, es que es bastante fragmentado. O sea, está muy fragmentado, no tenemos una buena articulación. Lo que hay hoy en día es, digamos, tenemos desde el Ministerio de Agricultura y viene Agrosavia, que es más un ente de investigación, ¿cierto? De hecho, no es un ente de extensión, incluso en en los últimos 6 meses hay, de hecho, una discusión amplia por medios porque le han cortado fuertemente el presupuesto, al parecer en una lucha política entre el ministerio y Agrosavia, exigiéndole que no tenía suficiente extensión, pero de hecho Agrosavia ni siquiera está destinado a tener extensiones de investigación. Algo han hecho de extensión, de hecho creo que es de los que más hace a pesar de que no es su misión. ¿Sí? Hay algo ahí. Si vamos, ya están los entes territoriales, entre las gobernaciones y los municipios. Ellos siempre tienen unas secretarías de agricultura que normalmente pueden tener una dependencia o un funcionario que le llaman UMATA. UMATA viene de Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. Pero que no llega, pues no tienen personal, no tienen suficiente presupuesto, entonces no logran atender a mucho, algo atienden. Miren, pues que ese es otro fragmento. Al final, ¿quién llega con más frecuencia a los agricultores? Llegan los vendedores de las casas de insumos. Esos son los que dan, yo creo, la inmensa mayoría, o sea, con seguridad mucho más de la mitad de la asistencia técnica a los agricultores se las dan los vendedores. Use esto, use aquello, así como el de la farmacia. Y ellos llegan hasta allá porque le están vendiendo. Y le están ofreciendo y diciéndole que la cura es lo que ellos venden, obviamente. Entonces ya verán pues que ese no es una muy buena estrategia para el país de extensión. Y no tenemos más, realmente no tenemos mucho. Universidades como la de nosotros, Universidad de Antioquia, nosotros en nuestro grupo, en el de biotecnología microbiana, hemos hecho un esfuerzo que incluso en este momento lo tengo inactivo, de tener un servicio de diagnóstico fitopatológico, difícil de mantener económicamente, o sea, encontrar punto de equilibrio, que incluso me ha pasado que el equipo que yo pueda tener y que me apoye en eso al final se termina cansando porque no les gusta mucho estos temas de administrar, claro, y eso lo entiende uno. La universidad tampoco está hecha como para eso, entonces es más el problema que pone.
que la ayuda que da. Entonces, yo creo que esto hay que reestructurarle mucho en términos de extensión y de conexión desde las entidades de investigación hasta los agricultores. Profe, aprovecho ahí, y regiones, ¿cómo ves, digamos, esa dinámica de la universidad? Estoy hablando del micrófono, pero espero que me escuchen. Sí. La dinámica de la universidad, por ejemplo, con regiones que tienen unos programas como allá en la sede con estudiantes, ¿eso no ha ayudado a dinamizar ese relacionamiento y esa La extensión? voy a parafrasear aquí para que los que están conectados escuchen. La profesora Lina pregunta aquí si las regiones han tenido o tienen hoy algún papel dinamizador en esa relación. Yo no tengo, no lo conozco pues tampoco, ¿cierto? No es que me haya sentado a estudiar el tema, pero no he visto como que haya tal. Digamos que el papel dinamizador en las regiones ha estado es con la formación de personal. Entonces, una oferta que la universidad está permitiendo que incrementen las regiones de personal técnico, pero la universidad como tal no hace más que la formación, o sea, no hay servicios ofrecidos, tampoco internamente yo creo que estemos bien estructurados, porque yo mismo he querido que recibamos muestras en algunas regiones, todo, pero realmente el grupo de investigación es el que tiene que asumir todos los costos, incluyendo pagar lo que decimos peajes en la región, ¿sí? Y eso es desestimulante. Entonces, al final, la estructura de incentivos está muy mal hecha, o sea, no existe, y desincentiva. Entonces, yo creo que eso no va a dejar que la cosa avance mucho, más allá de lo que lo lleve uno por alguna convicción o pasión, pero que eso crece y se acaba. Listo. Bueno, y tu otra pregunta era... Con el relacionamiento con los agricultores y los campesinos, la aceptación. Ah, sí, la aceptación de las tecnologías. Bueno, yo creo que antes estamos en un buen momento. Sigue siendo pobre. O sea, es buen momento comparativo al pasado. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer porque todavía la agricultura convencional pues sigue ganando. O sea, muchas de las multinacionales sabemos que son las que mueven los productos y la asistencia técnica, entonces ellos mueven sus productos. Algo ha ayudado el hecho de que son esas multinacionales o algunas de ellas las que se han metido también en la producción de microorganismos. O sea, ya las grandes, Bayer, Syngenta, FMC, las gigantes están en microbios porque saben que el mundo pide eso. ¿Qué es lo que más está moviendo el deseo de los microbios? Vea, ahí. Primero, pongamos la que menos. Algo de conciencia ambiental. Uno encuentra algunos agricultores, sobre todo de tipo industrial, que les interesa ser mejores con el medio ambiente, pero son pocos. Lo que más está jalando son las restricciones de los mercados, es decir, los compradores de fruta, sobre todo en Europa, algo en Estados Unidos, que ya tienen normas muy fuertes restringiendo los residuos de agroquímicos en sus frutas y en lo que compran. Y eso ha llevado a que entonces los agricultores tengan que tener alternativas, ¿sí? O los mercados orgánicos que pagan un extra si tu producto es orgánico, entonces tienes mejor precio o por lo menos tener un precio más estable a través de todo el año y te compran más. Entonces esas restricciones desde el mercado, miren, porque hay que entender de todo, ¿sí? Eso es una de las cosas que yo creo. Eso es de lo que más está ayudando en el caso colombiano y latinoamericano en general, las restricciones del mercado europeo sobre todo y en segundo lugar el estadounidense. Y hay que vender certificados, o sea, los productos tienen que ir con un Si sello. es orgánico, claro, tienes que estar certificado orgánico e incluso así sea agricultura, así no sea en un mercado orgánico, pero vas a comprar aguacate. Los europeos no te compran un aguacate, te sacan una, incluso banano tampoco, te sacan una lista de productos que ellos no se quieren comer una fruta contaminada con eso porque hay evidencias de cáncer, de Parkinson, de cosas así, y ellos no la comen. Entonces, así no sea orgánico, te dicen, úselo, pero no me lo puedo usar en los últimos tantos meses y que cuando me llegue la fruta aquí yo no detecte ni una sola traza de eso y cogen muestras y las analizan en puerto. Y si tienes de eso, te moriste como vendedor, porque de una te devuelven, te lo queman, no te lo devuelven, no te lo queman y a usted no le vuelven a comprar. Ya ahí no, ese manda fruta contaminada, ese no le vuelven a comprar. Eso es lo que más está movilizando. Yo creo que hay un momento interesante en Latinoamérica en general, en Colombia en particular, en ese sentido, pero falta mucho. Profe Camilo, sí. Ah, bueno, Freddy, él Freddy. lee las preguntas. Ah, Freddy, ¿puedes leer Pues, las ¿cómo? preguntas o las leo yo? Claro No hay que sí. problema, como quieras. Adelante. Por acá tenemos dos preguntas. Estefanía nos saluda, nos dice, ¿estos cultivos que se observan en el campo son consorcios o especies en específico?
Y la otra nos pregunta Violeta si pasar de la academia al agro implica el escalado de los bioprocesos, que es lo más difícil de esta etapa. Listo. Bueno, me imagino que en la pregunta de los consorcios se refiere pues a consorcios microbianos, ¿sí? En eso hay de todo. Digamos que incluso es parte de lo que yo digo que hay que abrirse a muchos campos. Hay una tendencia generalizada a considerar a priori que los consorcios microbianos siempre son mejores que las cepas individuales. Claro, porque eso es lo que uno llamaría, digamos, una idea appealing, atractiva. Sí, sí, claro, es más estable, es mejor más que menos. Cuando uno va y mira la literatura, realmente no es tan consistente ese efecto. Y de hecho es muy abundante, yo creo que incluso la mayoría de los papers, y si no por lo menos muy abundantes, en los que no se muestra ninguna ventaja con mezclas. ¿Eso significa que nunca las mezclas son mejores? No, significa que hay que seguir haciendo investigación y que no siempre las mezclas son mejores que los cepas individuales. Entonces hay de todo, pero la mayoría de los productos en el mercado son cepas individuales. El que ya mezcle es porque compró varios productos y lo va a mezclar esa persona. Eso de hecho tiene que ver también es con un tema de escalado y de producción y logística, ¿sí? O sea, hacer un producto con un consorcio es de base la probabilidad que sea más alta, más caro, es muy alta. No voy a decir que siempre, porque también podrías fermentar por separado, pero bueno, tú fermentas por separado, igual eso te va a salir más caro, que son diferentes procesos de fermentación, diferentes montajes. Entonces la tendencia a que sale mucho más costoso, tendría que demostrar que justifique. Entonces hay de todo, pero la tendencia hoy en día sigue siendo un poco más a las cepas individuales por temas de costos, pero también por temas de evidencia científica en cuanto a efectividad. Y la segunda, pasar de la academia al agro implica el escalado, sí, sí, o sea, sin duda tenés que escalar de alguna manera. La escala a la que tenés que llegar puede ser si vos producís para tu propio consumo, como es una de las líneas que nosotros tenemos desde la spin-off, desde la empresa que montamos, hay una línea de producción de hongos en finca. Eso lo hacemos nosotros. Ahí pues producirás lo propio, entonces no es un escalado gigantesco, ¿sí? Habrá quienes también les interese escalar muy lejos, ¿cierto? Escalar a toneladas si es un sólido, a miles de litros si es un líquido. Pero en cualquier caso, así sea pequeña la escala, algo hay que escalarlo para poderlo utilizar en el campo. Correcto. Y Camilo, como para ir terminando, ya que se nos acercan las 3 de la tarde, nos gustaría que nos contaras un poco acerca de Invacter, la experiencia de cómo surgió la empresa y cómo está el día de hoy. Vale, la empresa es la sexta spin-off en la historia pues, de la Universidad de Antioquia, que es nueva en eso, pero igual yo creo que la Universidad de Antioquia es líder a nivel nacional en esta visión y en el empuje, crecer en eso. Nace fundamentalmente, digamos, del deseo de llevar las cosas que hemos ido aprendiendo en los años de academia hasta los agricultores. Digamos que ahí en gran medida pues hay una impresión personal mía que liderando esto, por mi origen de agrónomo, yo no siempre estuve en la academia, yo también trabajé en campo durante algunos años antes de entrar en la academia. Y siempre ha estado ese deseo de transformar, de no solo crear conocimiento para conocer, para saber, sino también de transformar, de crear mejores condiciones para la gente, en este caso hacer agricultura más limpia. Yo intenté por muchos lados, para no extenderme mucho, o sea, de juntarnos con empresas y la Universidad de Antioquia, etcétera, pero en cada caso encontraba algún tipo de barrera, muchas barreras que tenían que ver con la distancia entre ese actor empresarial y nosotros. O sea, tomaba muchas decisiones, de pronto también el actor empresarial, pero no tenía la visión de ciencia que nosotros teníamos. O sea, ahí no soy solo yo, sino con el equipo que me ha acompañado en los diferentes momentos. Con el ánimo de que sea científico, es decir, porque también en el camino esto se genera, se vuelve un ejercicio comercial que termine olvidándose de la ciencia y de hacer bien las cosas. Eso claramente es difícil mantener eso, porque también tiene que ser un ejercicio comercial, o sea, si no, no va a generar los recursos y no se va a mantener el tema.
pero es que lo haga manteniendo la esencia científica. Entonces, en ese sentido, al final la decisión fue, no, ¿y qué tal si corremos el riesgo nosotros? Y nos juntamos pues algunos que nos quisimos meter. Yo tomé pues obviamente el riesgo mayor con ahorros, con préstamos y con la colaboración de algunos cercanos que me acompañaban ahí. Y, y de ahí hasta acá, pues hemos montado la empresa que todavía sigue siendo una startup, es relativamente joven. Nosotros hemos reconocido spin-off realmente desde hace 2 años. La universidad en 2023, en febrero de 2023, fuimos oficialmente reconocidos. Habíamos creado personería jurídica un poco antes y hemos ido aprendiendo, porque esto es sobre todo aprender, seguir aprendiendo esas otras áreas que hay que hacer con ups and downs, como dicen en inglés, o sea, con subidas y bajadas, con momentos más difíciles, con momentos más fáciles, pero hoy en día yo creo que en el balance general, pues yo estoy tranquilo porque estamos cumpliendo la misión que le quisimos poner a Inbacter, que es promover agricultura limpia a partir del uso de microorganismos, ¿sí? O sea, la agricultura limpia se puede hacer con varias herramientas. Nosotros hacemos la que nosotros medio sabemos hacer, que es microbiología de benéficos. Lo estamos haciendo, hay un impacto, nosotros podemos hoy ya estar impactando más de 20 compañías de medianas a grandes, o sea, en términos de hectareaje habrá que hacer la cuenta, pero yo creo que podemos estar impactando pues tranquilamente unas 4.000 hectáreas en total, quizás un poco más entre los diferentes productos, 4.000, 5.000 hectáreas que están utilizando menos químicos porque utilizan microbios. ¿Sí? Eso me hace feliz. También nos da contacto permanente con los agricultores para iluminar las preguntas que desde la academia nos debemos hacer, para hacer las tesis, para hacer nuestros trabajos. No, nos viene abriendo puertas, no es fácil, es difícil. Hay mucho riesgo en el camino, hay estrés, hay incomprensiones, hay muchas cosas, pero no, ahí vamos. Yo creo que vamos bien, económicamente, financieramente el proyecto va siendo responsable, va sano. La universidad ha sido muy diligente en eso sí, la universidad, la OTRI, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación ha sido clave, todo su equipo nos han apoyado mucho desde el principio, a pesar de que para ellos también muchas de estas cosas eran nuevas. Entonces ahí estamos aprendiendo y también de eso diciéndole a otros profes, hombre, anímense, anímense porque queremos transformar la sociedad y entonces el conocimiento que nos sirve para los papers y para las tesis también se necesita que llegue a la transformación. Eso es, no dejemos de hacer eso, no hay que dejarlo de hacer, pero sí que transformemos un poco más y yo creo que se puede, vamos a ver cómo sigue el camino. Aquí es un día a la vez, creo yo. Así es. Bueno, no, yo creo que hasta ahí llegamos al día de hoy. Le agradecemos al profesor habernos acompañado, también al auditorio acá presente y a los que también se conectaron a través de la plataforma de la universidad. Profesor Camilo, muchísimas gracias. Listo, no, muchísimas Listo, gracias a que la pases ustedes, que bien. estén muy bien y un Muchas gracias saludo a a todos. todos los que se conectaron. Gracias. Hasta luego.